www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Volviendo al comentario de Víctor, sí, mira, además estas personas también estamos preparando con el Infotep, con las escuelas vocacionales, con algunas universidades, incluso algunas organizaciones no gubernamentales, preparando una oferta para que estas personas, al mismo tiempo que vayan haciendo su educación básica, puedan ir incorporando otros tipos de aprendizaje. Es posible que en el área básica de computación, claro, como tú señalas, pero también en otras áreas que le ayuden a fortalecer sus capacidades laborales. Pero hay una cosa muy linda que no hemos publicitado y que estoy dando aquí una primicia, digamos, Sol de la Mañana. Sí, le voy a preguntar otra primicia. Es que estamos trabajando con el sistema de bibliotecas nacionales, que encabeza la Biblioteca Nacional, para ver si logramos producir una línea editorial. La biblioteca abrió, la biblioteca está funcionando. Bueno, nunca cerró. Tú te refieres a la ampliación, a la parte nueva. Sí. Yo no tengo detalles, pero entiendo que algunas partes ya están operando, porque el auditorio, por ejemplo, fue utilizado en la Feria del Libro y en otros eventos. Pero estamos trabajando con ellos la posibilidad de una línea editorial especialmente orientada a estas personas a su nivel educativo, dirigida a fomentar su interés por la lectura, que además, hasta donde hemos llegado en las conversaciones, es una línea que podría incluir además la conformación de círculos de lectura y eventualmente vincular estos círculos con la red de bibliotecas para que puedan hacer visitas, para que puedan... Y allí una vez más se van a encontrar, Víctor, con el tema tecnológico. Yo tengo como 4 preguntas, pero se me ocurrió esta. Una, por favor. No, es que se me ocurre esta para ver si damos un palo. Entre esos rehabilitados de la oscuridad del analfabetismo, ¿hay militares y policías? Qué fuerte esa pregunta. Yo no quiero decir. Mira, te puedo decir que en este momento, para ingresar a las Fuerzas Armadas y Policiales, es un requisito tener un nivel educativo mínimo. Pero no sé si acumulado de antes puede haber. Ahora, lo que sí te puedo decir, los KJ, es que tanto las Fuerzas Armadas como la policía están incorporados muy activamente al plan de alfabetización y están cumpliendo una labor excelente, extraordinaria. Por ejemplo, en la frontera los militares están siendo clave en apoyo a las juntas municipales de alfabetización. Pues los que dan palos son inteligentes. En las cárceles, las personas privadas de libertad, el papel tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas y la Procuraduría es fundamental. Y hay muchos haitianos en los planes de alfabetización del gobierno. Tampoco en este momento te podría decir cuántos, pero hay muchos. Sí hay. ¿Hay más que dominicanos? No. No es una pregunta capciosa. Era para ver si usted caía en el gancho. Sí. Porque Temo dice que aquí hay 400,000 haitianos, dice Temo. Sí, y es probable. ¿Será en la finca de él? Lo que es probable. Temo no tiene finca. Yo no sé. Temo no tiene finca. Yo temo eso. Una cosa. Yo quería que usted volviera porque se me escapó la pregunta cuando usted estaba acá. APEC, en una ocasión, yo era de los diseñadores de la cartilla de educación a distancia que tenía APEC. En esa ocasión era la que era secretaria de Educación después, que llegó. Jacqueline Malagón, que llegó y me votó. Y recuerdo de cuando Ramiro Villanueva, Almanzar y esa gente, Efraín, Nicolás Almanzar García y Fabio Amota, tenían como ese proceso en la educación primaria, en la educación del departamento de adultos, de educación de adultos, que se llamaba, como que eran unos instrumentos tan rudimentarios que usaban, que eran unas cartillas que muchas veces la gente no le entendía y se le dificultaba hacer alfabetizarse. ¿Qué es lo que ustedes usan para alfabetizar? Sí, buena pregunta, Nelson. Es que yo me metí en ese mundo. Sí. Pero primero quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a UNAPEC, la universidad, y a PEC,
como cuando APEC no era universidad, incluyendo Fundapec, porque ambos están muy involucrados en el Plan Nacional de Alfabetización. Tanto el rector actual de UNAPEC, sus vicerrectores han sido muy comprometidos con este esfuerzo, y en el caso de APEC en general, doña Norma y todo el equipo que está allí. Algunas de las personas que mencionaste, por ejemplo el profesor Almanzar, que todos sabemos que es rector de la Universidad ahora de adultos, Almanzar, que tú mencionas, que es rector de la Universidad de Adultos, y también está muy involucrado en el plan de alfabetización, como todas las universidades. Pero en cuanto a tu pregunta, mira, una de las cosas de las buenas noticias, digamos, del plan de alfabetización, de que ella aprende contigo. En primer lugar, es que te están usando materiales, el método en general, hecho por dominicanos. Todo fue hecho por dominicanos. Y muy adaptados y adecuados a la realidad nacional, y además muy actualizados desde el punto de vista de la técnica de educación de adultos. Tanto que la UNESCO envió una felicitación por la calidad tanto técnica como de forma, digamos, de presentación de los materiales. Mira, el adulto hoy en día, no como era hace 50 años, ya se sabe y se ha desarrollado experiencias a nivel internacional. El adulto no aprende como aprenden los niños. En este sentido, el niño aprende por sílabas, por letras, etcétera, y se tarda 2 años para un proceso porque va madurando su sistema neurológico. El adulto es capaz de aprender rápidamente, en un periodo relativamente corto de meses, por la experiencia que tiene previa antes de iniciar el proceso de alfabetización. Por lo tanto, la metodología básica para que un adulto aprenda a leer y escribir hoy es relacionar el nuevo aprendizaje con lo que es su vida cotidiana, o sea, con un proceso de reflexión sobre su vida cotidiana. De allí que estos materiales, por ejemplo, su primera lección es aprender a leer y escribir su nombre. Pero no solo aprender a leer y escribir su nombre, sino qué significa que él tenga un nombre. Entonces hay un proceso de reflexión sobre quién soy. O sea, su identidad, empezando por la identidad. ¿Cuál es mi identidad? Eso es ¿Qué vital. significa? Ahí es que se quieren salir de la ropa. Bueno, le produce una enorme satisfacción. Satisfacción. Y vivir una experiencia que para un niño quizás de 5 o 6 años, cuando lo experimenta por primera vez, es algo normal. Pero para un adulto de 50, 60 años es algo extraordinario. Oye, ¿tú sabes lo que tú escribís tu nombre por primera vez después de 40, 50 años? Eso es extraordinario. Que es le produce mucha satisfacción. Y ese es un estímulo para seguir estudiando. Hay muchas otras cosas que se utilizan en la metodología, y a los alfabetizadores, debería decir alfabetizadoras, porque el 80% están siendo mujeres de las que están involucradas, pero se les enseña a usar los recursos de la vida cotidiana, por ejemplo el periódico, o sea, ir sacando frases que se relacionan con porque es lo que está aconteciendo diariamente, o la Biblia, porque hay grupos, por ejemplo, que están conformados por personas que están vinculados a alguna iglesia, y una motivación fuerte para ellos aprender es la posibilidad de poder leer por sí mismos la Biblia o algún otro texto. No, de que léame ahí, que esa cartica me la mandaron. Entonces, los alfabetizadores se les orienta, digamos, para extraer frases y textos de lo que sea más importante y motivador para la persona. Es una metodología derivada de las enseñanzas de Paulo Freire, que todo educador sabe que fue un extraordinario pensador y práctico sobre la educación de los adultos. Bueno, pues muchas gracias a Pedro Luis Castellanos, el director, se llama Dirección General de Programas Especiales. ¿Qué opina él sobre la campaña de Profamilia y la Iglesia, a propósito de este debate? Que es un experto en el tema. Vamos a aprovecharlo, Julio. ¿Qué usted opina de este debate entre la Iglesia y Profamilia? ¿A quién usted va? De que educar un niño. ¿Cómo hacer sexo? ¿Qué opina usted de eso? Creo que hay varias aristas. O sea, yo pienso en primer lugar que está el tema del derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y de información, que con la decisión de la jueza aparentemente ha prevalecido en
el Poder Judicial, y yo creo que eso hay que verlo como positivo. O sea, significa que hemos tomado conciencia de la importancia del derecho a la información y a la libertad de expresión de las diferentes ideas. Mira, yo pienso, y aquí voy a hablar en términos personales, no comprometo a ningún ente gubernamental, yo pienso que hay que respetar el derecho de cada familia a orientar a sus hijos y a educarlos, y que también hay una responsabilidad del Estado en términos de la educación. Pero hacerlo por un medio de comunicación. La Constitución Nacional establece el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, y obviamente la educación en nuestros días es una educación para la vida. Es una educación debe serlo. No libresca, no enciclopédica, sino desarrollar habilidades para poderse conducir en la vida que nos ha tocado. Y es obvio que la educación en el campo de lo sexual es un componente importante de desarrollar habilidades para la vida. Pero hasta donde yo entiendo, la Iglesia no se opone per se a la educación sexual. Hay una discusión sobre los contenidos de esta educación sexual, que es otro campo. Yo quisiera destacar como lo más relevante que hemos ganado como sociedad en esta discusión, en este debate que terminó a nivel judicial, es el rescate del derecho a y la libertad de expresión. Y el Estado no tiene que participar. El Estado no es que tiene que definir y regular y orientar esa política pública. Tiene que dejárselo a la ONG. En el sistema educativo, sí. El Estado debe definir lo que son los contenidos que están en el sistema educativo, pero lo que la familia enseña a sus hijos, yo creo que el Estado no debería meterse allí, sino más que como orientador. Gracias a Pedro Luis Castellanos, el director de la Dirección de Proyectos y Programas Especiales del Ministerio de la Presidencia de la República. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.